Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te quiero ahí invitar que puedas estar más cómodo, o si estás muy cómodo, que te pongas un poco más atento, que no te quedes dormido, que puedas estar atento a lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Amén. Estamos en una serie de mensajes, como dijo Pastor Mauricio el día domingo, sumergidos en la oración. Amén. Es un énfasis que el Espíritu Santo nos está dando de sumergirnos en la oración y otras cosas que nos estaba hablando en este tiempo. Amén. Así que quiero pedir que, si puede cerrar sus ojos, que quiero orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque sabemos que tú estás acá, que estás donde están cada uno de los hermanos que está viendo, las personas que están viendo por primera vez, las personas que van a ver esto después, no solamente en vivo, y estás también dentro de nuestro ser, Señor. Te damos gracias, queremos pedir que tu palabra, Señor, pueda venir en revelación a nuestra vida, que pueda, Señor, traer, Señor, entendimiento en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, para poder no solamente oír, sino que llevar en práctica todo lo que tú nos vayas a hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Yo quiero hablar acerca de la oración. Estamos hablando de sumergido de la oración, ¿cierto? Pero quiero tocar dos temas, dos palabras que son paralelas, que quizás muchas veces le pensamos que son la misma cosa, pero ahora vamos a ver que son similitudes, pero no iguales, según lo que vamos a ver hoy día. Amén. No vamos a entender todo de estas palabras, pero algo vamos a entender. Entonces existen momentos que son fundamentales en la vida de cada persona. Y quizás usted la ha visto en esa típica frase de Facebook, de Instagram, no sé. Que existen momentos fundamentales en nuestra vida cuando nacemos, amén. Cuando volvemos a nacer, cuando nacemos en Cristo o cuando nacemos de nuevo. Y el tercero es cuando sabemos para qué nacimos, para qué estamos aquí en la tierra. Entonces quizá existe una pregunta existencial. Yo no sé si usted se la ha hecho, por lo menos yo constantemente me estoy haciendo preguntas existenciales. Y de las preguntas existenciales quizás que tienen más sentido y que todos quizás algún día nos hemos hecho, y una pregunta que ha perturbado a la humanidad por mucho tiempo, son como esta: ¿para qué estoy acá? ¿Para qué vivir? ¿Para qué estoy vivo en el año 2020? Un bendito año. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es el propósito de vivir? Quizá usted se ha hecho esa pregunta. Y esta es una pregunta que ha perturbado a la humanidad por toda la historia de la humanidad. Y seguramente ya te has hecho este tipo de preguntas. Y si no te has hecho este tipo de preguntas, espero que del mensaje del día de hoy empiece a hacerte esta pregunta. Y que no solamente te haga estas preguntas, sino que podamos encontrar alguna respuesta a estas preguntas. Entonces el título del mensaje, quizá usted ya lo vio en la publicación, ¿no? Que bueno, mejor es, por lo menos está bien. El título del mensaje es: el propósito se encuentra en el llamado. Amén. El propósito se encuentra en el llamado. Y son esas dos palabras que son muy similitudes: propósito y llamado. Y quizás si usted lleva tiempo en la iglesia o tiempo en el reino de Dios, propósito y llamado lo ha escuchado muchas veces. En libros, en canciones, en prédica, en video, propósito y llamado. Pero déjame hacerte una diferencia entre llamado y entre propósito. Porque llamado y propósito no están en contra. Eso es lo primero que quiero decirle. Llamado y propósito no están en contra, a pesar de que vamos a hacer así una separación. Al contrario, una palabra lleva a la otra. Por eso el mensaje, el título: el propósito se encuentra en el llamado. Una cosa te va a llevar a la otra. Entonces, para mí, el propósito se encuentra en el llamado. Para mí el propósito se encuentra en el llamado. Y por eso el título de esta prédica. Mire lo que dice 1 Corintios 1:9. Yo no sé hasta qué hora son los cultos del día viernes. No, sí sé, pero se me olvidó. Si alguien me puede decir de los que está acá. ¿Cómo estoy pasando? Recién empezó.
hasta las 8:30, yo creo. Por ahí. Ya, 1 Corintios 1:9. En realidad, para ver si es que me alargo o me acorto, porque no sé cuánto dura esto. Entonces, 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, coma, por el cual fuiste llamados. Dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamados. Entonces, usted que me está oyendo y que creíste en la mentira de Satanás, yo no tengo llamado. No, el hermano Luis sí tiene llamado. No, el hermano Gabriel sí tiene llamado. No, la Camila sí tiene llamado. No, la Cata sí tiene llamado. No, el Gerson sí tiene llamado. Yo no tengo llamado. No. Aquí la palabra dice que todos tenemos un llamado en común. Todos tenemos un llamado en común. ¿Cuál? Tener comunión, unidad, compartir la vida con Jesús. Todos estamos llamados a compartir la vida con Jesús. Y si nosotros partimos de esa base, que todos tenemos el llamado de compartir la vida con Jesús, ya se nos cambia el panorama. Mire, este versículo, 1 Corintios 1:9, es tan potente que quizás solamente con este versículo podríamos hablar de lo que queremos hablar. Y ya no necesitaríamos nada más. Porque dice que fuimos llamados a tener comunión con el Hijo. Dice que fuimos llamados no para hacer algo, que fuimos llamados para ser alguien. Si usted estuviera aquí, yo le diría: dígale a su hermano, no fuiste llamado para hacer algo, fuiste llamado para ser alguien. Si está ahí en su casa, dígale: no fuiste llamado para hacer algo, fuiste llamado para ser alguien. Entonces fuimos llamados para ser alguien. Nosotros entendimos mal el llamado, por eso algunos se sintieron excluidos, pensando que llamado es solamente para algunos y no para todos. Y llamado es para todos. Existen más versículos que nos pueden decir esta verdad, que llamado es convertirse en alguien y no hacer algo, pero solamente vamos a decir un par. Entonces, generalmente esta palabra llamado en la Biblia está asociada a una identidad, a una esencia. La palabra llamado está asociado a una esencia, a una identidad. ¿A quién somos cuando nacemos de nuevo? Al aceptar a Cristo, nacemos de nuevo y ahora tenemos una nueva identidad. Entonces, cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, somos llamados a tener comunión con Él, tenemos una nueva identidad. Mire lo que dice 1 de Pedro 1:15. ¿Está ahí? 1 de Pedro 1:15. ¿Sí? Dice: sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí no está diciendo en hacer nada, está diciendo en ser santo. Mire lo que dice Romanos 1:6. Romanos 1:6. Dice: entre las cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros en nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mira lo que dice 1 Corintios 1:24. Si voy muy rápido, usted lo puede ver cuántas veces sea, gracias al internet. Sí, es bueno. 1 Corintios 1:24. Dice: más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí son algunos de los versículos. Otros versículos dicen que nosotros fuimos llamados a libertad.
Entonces, cuando habla de llamados, está hablando de una esencia, de una identidad. Amado, acudir al llamado es convertirte en Cristo acá en la tierra. Mire qué fuerte. Eso lo dice el pastor Mauricio, ¿cierto? Mire qué fuerte. ¿De verdad? Sí, se me pegó. Y el otro que dice dimensión. Esa es otra. Lo tengo que decir en algún momento. Entonces, mire qué fuerte. Llamado es convertirse. Acudir al llamado es convertirse a ser Cristo acá en la tierra. Ser Cristo acá en la tierra. Y usted puede decir, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Hereje. Está diciendo algo que no es bíblico. Claro que es bíblico. La palabra dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces usted puede decir, ¿Cristo en la tierra? Claro. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos los representantes de nuestro Señor, somos los embajadores del reino de los cielos. Somos Cristo acá en la tierra, cuando acudimos al llamado. Entonces eso no tiene que ver con hacer algo, tiene que ver con ser alguien. Cuando acudimos al llamado, va a ser fácil soñar. Cuando acudimos al llamado va a ser fácil soñar, porque Dios sueña en grande. Cuando acudimos al llamado va a ser fácil avanzar, porque Dios nunca se detiene. Acuérdense que estamos hablando de sumergido en la oración. Cuando acudimos al llamado va a ser fácil ver esperanza, porque Dios nunca deja de creer en la humanidad, nunca deja de creer en nosotros, o si no ya esto hubiera terminado hace rato. Y vemos cómo está el mundo, pero Dios sigue creyendo en nosotros. Cuando acudimos al llamado, va a ser fácil pensar como Dios piensa, hacer efectiva la mente de Cristo en nuestra vida. Porque cuando entendemos que llamado es ser alguien y no hacer algo. Llamado no es hacer algo, llamado es convertirse en alguien. Entonces, déjeme resumirle qué es llamado y qué es propósito, según San Gerson. Amén. Según San Yo. ¿Qué es para mí llamado y qué es para mí propósito? Para mí llamado, si usted está escribiendo, para mí llamado es estar con Él. Para mí llamado es estar con Él, estar con Jesús. O sea, ser sacerdote, cumplir nuestra función de sacerdote, cultivar. Lo que en Génesis Dios le dijo a Adán, cultiven la tierra. Y para mi propósito es mostrarlo a Él. Entonces llamado es estar con Él, venir a estar con Él, y propósito es mostrarlo a Él. ¿Y mostrarlo a Él qué es? Es gobernar. Es gobernar. Es cumplir nuestra función de reyes. Recuerde que nosotros somos reyes y sacerdotes. Que Dios creó a la humanidad para que cultivara la tierra y para que la dominara, para que sojuzgara la tierra. Y si usted ve la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre está hablando de que nosotros tenemos que reinar. Desde el principio hasta el fin, habla de que nosotros tenemos que reinar. Entonces, para mí llamado es estar con Él, venir a Dios, venir a Jesús, y propósito es mostrarlo a Él. Entonces, si paramos para entender, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué estamos en la tierra? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Esas preguntas existenciales que yo decía al principio. Dígame que usted se ha hecho esa pregunta existencial. Si usted se la ha hecho, escriba ahí en el chat, yo me la he hecho. He hecho esa pregunta existencial. Entonces, si queremos responder a esa pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos acá? Es básicamente para dos cosas. Básicamente nosotros estamos acá para dos cosas. Una, para estar con Jesús, para conocerlo. El primer motivo de por qué usted existe
El primer motivo de por qué existe la humanidad es para conocer a Jesús, para estar con Él, para acudir al llamado. La palabra dice que la vida eterna es conocer a Jesús, es conocerlo a Él. Y el segundo motivo, básicamente, por qué nosotros existimos, es para mostrar a quien nosotros conocimos. Es para que otros vengan a conocer a Jesús. O sea, es para acudir al llamado y para cumplir nuestro propósito. El problema es que algunos quieren llevar a conocer a alguien que aún ni ellos buscan en conocer. No podemos querer cumplir nuestro propósito. No podemos querer cumplir nuestro propósito sin acudir al llamado antes. Y llamado a ser formado por Dios es ir al taller, es que Él nos haga como quiera. Propósito es dar lo que nosotros recibimos cuando ya somos un recipiente. Entonces, llamado es una invitación para toda la vida. Llamado es una invitación para toda la vida. Y propósito es un recorrido para toda la vida. El propósito no es un momento en tu vida. El propósito es el recorrido de toda tu vida. Entonces quizás ahora estás en un momento de tu propósito. En el otro año va a tener en otro momento de tu propósito. En 10 años más en otro momento. Hace 7 años es un recorrido. No es un evento. Y el llamado es una invitación para toda la vida, para estar ahí en toda la vida. Entonces, ¿quieres saber quién eres? ¿Quieres saber quién eres? Anda al llamado. Sumérgete en la oración. ¿Quieres saber qué hacer? Anda al propósito. Son dos cosas diferentes. Mire, cuando Pedro y Juan, yo sé que esa historia la mayoría de las personas la pueden conocer. Cuando Pedro y Juan en Hechos 3, no lo vamos a leer, solo estoy diciendo que está ahí, pero si después lo quiere leer. En Hechos 3, cuando sanan al cojo del templo de la Hermosa. ¿Se acuerda? Dice que Pedro y Juan estaban yendo ¿a qué? A acudir al llamado. Dice que estaban yendo a la hora de la oración. O sea, estaban yendo a acudir al llamado. Y mientras que ellos estaban acudiendo al llamado, estaba el cojo y cumplieron su propósito. Ellos iban acudiendo al llamado y cumplieron su propósito. Y déjame ponerte algo en claro. De una. Propósito es mostrar a Jesús, es llevar su mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? El reino de Dios. ¿Cierto? Ese es el mensaje de Jesús, desde que estuvo el primer momento hasta el último, hasta resucitar, reino de Dios. Entonces su propósito es el propósito de nosotros es ser una persona activa en el reino de Dios. No de la iglesia, del reino de Dios. El reino de Dios es mucho más que la iglesia. El reino de Dios está antes que la iglesia. Y el reino de Dios va a estar después que la iglesia. Entonces quizás usted dice, pero es que yo no canto, es que yo no predico, es que yo no estoy en diaconía. No, usted tiene que ser una persona del reino de Dios. Quizás su propósito, yo estoy suponiendo, quizás su propósito es ser un profesor. Y un profesor con los principios del reino de Dios. Quizás su propósito es ser una dueña de casa con los principios del reino de Dios. Llevar su familia, tener la casa bonita, evangelizar a los vecinos, amar a su esposo, a su esposa. Quizás su propósito puede ser, no sé, ser un empresario que no se corrompa, que sea generoso con su empleado. Quizás tu propósito es ser un youtuber, un tiktoker. ¿Quieres ser tiktoker? ¿Quieres ser tiktoker tú? No te voy a nombrar. Quizás no sé cuál sea tu propósito. ¿Ser un tiktoker con los principios del reino de Dios? ¿Llevar el mensaje del reino de Dios? Entonces, el propósito no se encasilla en el templo, en la iglesia. Lo que conocemos como iglesia. Sabemos que la iglesia somos nosotros. Entonces, el reino de Dios va mucho más allá que la iglesia. Y quien encuentra su propósito hace las cosas sin parar. No se cansa. No deja de hacer las cosas. ¿O usted alguna vez ha visto las aves que se cansan de volar? No, y ahora yo ya no quiero volar. No, ya me cansé de volar, entonces ahora yo voy a caminar. O los peces dicen, no, y ahora yo me cansé de nadar. No, y ahora me aburrió nadar. Entonces ahora yo quiero volar. No.
Porque ellos nacieron para hacer eso. Mire, déjeme contarle un testimonio. Yo tengo un compañero de trabajo que no voy a nombrar su nombre, porque quizá en algún momento puede ver este predicación, este culto. Y él le dio una, bueno, voy a decir lo que tiene, así que él va a cachar igual. Pero le dio la gota, ¿sabe? Creo que es por comer mucha carne, no sé. Le dio la gota, entonces tenía un problema en su pierna. Y estaba así caminando, así medio mal. Y eso fue hace un tiempo, y ya después se le salió y ahora volvió. Y caminaba así mal. Y ayer yo estaba ahí pensando en el mensaje y todo, y ahí en mi pega casi todos saben que yo soy cristiano. Tengo que hacer el testimonio corto. Y Laura. Y ahí casi todos saben que yo soy cristiano, porque pongo música, prédica en portugués, en español. Entonces, y yo estaba ahí, y de repente así el Espíritu Santo me dice, y yo estaba con la puerta cerrada trabajando solo, y el Espíritu Santo me dice, ah, bacán que soy cristiano. El Espíritu Santo me dice así, bacán que soy cristiano. El Espíritu Santo dice bacán, sí, a mí me dijo. Y bacán que soy cristiano. Pero ¿qué impacto está haciendo? Ninguno. Entonces me dice, anda y ora por tu compañero de trabajo, para que sea sano de su pierna. Eso fue ayer. Y yo ya, y ahí luchando con el Espíritu Santo. Y le dije a una persona, ¿sabes? El Espíritu Santo me dijo esto y para orar y todo. ¿Para qué? Para tener como testigo a esa persona, que si yo no lo hacía, esa persona me iba a decir, ¿lo hiciste? ¿Entiendes? Es una estrategia que tomé para obligarme. Y ya listo. Hoy día voy a trabajar. Y ya todo el rato el Espíritu Santo, ora. Y yo estaba ahí trabajando y lo veía a él pasar y yo hacía así. Y como que lo estaba siguiendo. Así para que no se me fuera, pero esperando hasta la última. Y ya como una hora antes de que nos fuéramos de que saliéramos del trabajo, voy a donde él. Y así muy tímido. Y le meto conversa de una cuestión así X. Y de repente le digo, oye, ¿y qué onda tu pierna? Y me dice, no, que estoy dopado, por eso no me duele. Y yo, ya. Y le dije, oye, ¿y tú sabes que yo soy cristiano? Y me dice que no. Yo quedé sorprendido. Y me dice, no. Y yo le dije, sí, soy cristiano, por eso pongo esa música. Y me dice, qué bueno, yo también creo. Y le digo, oye, ¿y puedo orar por ti? Y me dice, sí. Y yo me acerco así para orar con él. Y lloré así, sumamente tímido. Muy tímido así. Puse mi mano en su hombro y lloré. Así, Señor, en el nombre de Jesús, que tú amas a fulano, me amas a mí, entonces demuestra tu amor y que ese dolor se vaya en el nombre de Jesús. Ya listo, y me fui. Y me dijo, gracias, y dije, gracias. Y sabes que salí tan contento, pero ¿sabes por qué salí contento? Yo no sé si fue sano o no sano. Quizás después me manda un mensaje, estoy creyendo en eso. Pero ¿sabes por qué salí contento? Porque rompí conmigo, con mis limitaciones. ¿Me entiendes? Con no atreverme a correr riesgo. Yo. Entonces, yo decía esto, y le decía esto a la persona, que quizás el Espíritu Santo estaba más interesado en que yo rompiera con lo mío a que él fuera sano. ¿Me entiendes? Porque ya orando por la primera persona en el trabajo, ya después puedo empezar a orar por otras personas. Entonces, uno acude al llamado, pero también tiene que cumplir su propósito. No vale solamente con acudir al llamado. Y déjeme decirle algo. No existe gente floja. No existe gente floja. Existe gente sin metas, sin objetivos. Porque cuando uno encuentra su propósito, la disciplina te hace sentido. Solo no tiene disciplina quien no quiere llegar a un lugar. ¿Sabes cuando uno dice, no quiero comprarme un auto? Entonces empieza a ahorrar. Es disciplinado. ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Entonces hoy tenemos una generación que cada vez tiene menos identidad. Que vienen ideologías que le vienen a, entre comillas, dar sentido a su vida. ¿Por qué? Porque no tienen identidad, porque no acudieron al llamado. Mire lo que dice Alessandro Vilas-Boas, que es un cantante brasilero que nosotros escuchamos mucho. Esa quiero conocer Jesús, Yeshua, es de él. Es que tengo mi mano. Él dice esta frase: una generación que está saciada en lo secreto no necesitará venderse en público. Una generación que está saciada en lo secreto no va a necesitar venderse en público.
Mire lo que dice Mateo 6:6. Recuerda que estamos hablando de sumergidos en la oración. ¿Está ahí Mateo 6:6? Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire, aquí dice que Él no está esperando en el secreto. Dice que Él ya está en lo secreto. Pero aquí no nos promete sensaciones. Aquí no nos promete que nos va a dar un cosquilleo, de que vamos a llorar, de que no. Él nos promete solamente que Él va a estar presente. Y eso tiene que ser suficiente. Tiene que ser suficiente que Él está presente. Entonces, todos los hombres de Dios, todos los hombres que nosotros vemos en la Biblia y contemporáneos de nuestra época, antes de cumplir su propósito, tuvieron un llamado íntimo con Jesús. Moisés en la zarza, Jacob con el ángel, David con Samuel, Isaías con el carbón en sus labios, Pablo con Jesús yendo a Damasco, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que siempre antes del propósito viene el llamado personal. Ahora nosotros estamos en una nueva era. Nosotros estamos en la era de la gracia, en la era del Espíritu. Somos discípulos neotestamentarios del Nuevo Testamento. Entonces ahora nosotros no necesitamos esperar un ángel. Ahora nosotros no necesitamos encontrarnos con una zarza. Ahora nosotros no necesitamos que venga Samuel para tener un llamado íntimo con Dios. Ahora nosotros podemos tener este llamado cuando queramos. Ahora nosotros podemos tener este llamado cuando queramos. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Hoy podemos tener el llamado de Dios, acudir al llamado de Dios las 24 horas del día, cuando queramos. En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando nosotros queramos. Entonces, ¿para qué nos vamos a conformar que alguien venga al llamado de Dios y nos dé la comida si nosotros mismos podemos venir e ir a buscar la comida? ¿Para qué buscar una palabra profética allá, una palabra profética acá, si yo mismo puedo ir? No estoy diciendo que eso está mal. Estoy diciendo que no podemos tercerizar la intimidad. Mire, la palabra intimidad viene de la raíz inti. Son dos palabras que son juntas. Inti, que significa interior, y mus, que significa superlativo, superior. O sea, en otras palabras, es dentro al máximo. La palabra intimidad. Y intimidad no es ver un culto online. Intimidad no es poner una prédica en YouTube. Intimidad no es una canción. Intimidad no es ver los live de Rema, aunque está muy bueno. Y los cultos también, y las prédicas, las canciones. ¿Sabe lo que es intimidad? Es cuando yo dejo algo mío en otra persona y cuando de esa persona viene algo para mí. Eso es intimidad. Cuando yo suelto algo y la otra persona suelta algo. Cuando yo dejo algo para el Espíritu Santo y el Espíritu Santo deja algo en mí. ¿Eso puede ser a través de un culto online? Claro que sí. ¿Puede ser a través de una prédica? Claro que sí. ¿Puede ser a través de un live de Rema? Claro que sí. Pero no es solamente eso. Entonces, amado, ¿no sabe el propósito de algo en tu vida? Anda al llamado. Recuerda, en el llamado encuentra el propósito. Anda al llamado. Ora. Sumérgete en oración. Y va a encontrar el propósito. Pero para eso necesitas ser intencional. Para eso necesitamos tener fe. Déjeme hacer un paréntesis. En nuestro Facebook, la misma página que está viendo esta predicación, hay unos videos que se llaman Conversaciones con Propósito. Hicimos una vez un video que se llamaba ¿Por qué me cuesta tanto orar? Si quieres, véalo y le va a servir mucho. Búsquelo. Entonces, para ir al llamado tenemos que ser intencional, tener fe. Ahí hablamos de que fe tiene que ver mucho de por qué nos cuesta orar, porque no creemos. Tener disciplina, practicarlo. Amado, nadie puede intimar por usted.
Nadie puede intimar por usted. Nadie puede decir, no, Misa, es que no te nombré nada. Misa, ¿puede intimar con el Espíritu Santo por mí? Denison, ¿puede intimar con el Espíritu Santo por mí? No, eso no se puede tercerizar. Eso lo tiene que hacer cada uno de nosotros. Entonces nos sorprendemos cuando alguien lleva una vida algo más devota a Dios. Nos sorprendemos. Hasta a algunos les llega a ofender ese estilo de vida, siendo que debería ser la regla común. Eso debería ser la regla común en todos nosotros, porque todos somos llamados y todos tenemos un propósito. Acuérdese, en el reino. Entonces no existe cristianismo sin devoción. No existe vida con Dios sin oración. No existe vida con Dios sin leer la palabra, sin ayunar, sin congregarse. Sin las disciplinas espirituales no existe cristianismo así. El otro día estaba con unos amigos y le mostré un video. Y dije, mira. Y el video era así. Habían hartas personas en un país, no sé, India o por ahí. Y Gabriel habló un poquito de eso incluso. Hay personas. Y había una mujer así, ya de edad, 50 años. Y estaba con una Biblia así, abrazada. Y había otra mujer que le estaba pegando a la mujer que estaba con la Biblia abrazada. Y le pegaba eso que yo llamo colegial. Así que así, un combo así. Y estaban los hombres mirando. Y a mí me llamaba la atención que una mujer tan violenta. Y la mujer que estaba con la Biblia se corría así para un lado y la otra mujer la iba buscando para pegarle. Y le pegaba en la cara así. Y yo decía, mira, ¿cómo cuesta ser cristiano en otras partes? Como decía Gabriela hace un tiempo. La mujer defendiendo la Biblia. Y nosotros quizá algunos ni siquiera tenemos Biblia. Aquí en un país tan libre. Entonces debemos acudir al llamado. Mire lo que dice Génesis 3:9. ¿Está ahí? Dice, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Mire, la primera vez que Dios pregunta al hombre es para decirle por qué saliste del lugar de encuentro. La primera vez que en la Biblia se ve registrado que Dios le pregunta algo al hombre, le pregunta ¿dónde estás? ¿Por qué no estás donde tienes que estar? Tu llamado es estar conmigo, es estar en la oración, es estar en comunión, es estar en devoción. Entonces tú te estás preguntando por qué tienes estos talentos, por qué tienes estos gustos, por qué te ocurrió X situación en tu vida, en el recorrido de tu vida. Anda al llamado. Tú anda al llamado. Tú anda al llamado y averígualo. Señor, ¿por qué tengo este gusto? ¿Por qué tengo este talento? ¿Por qué siempre en mi vida he tenido esta facilidad en algo? ¿Por qué me pasó esta situación? Acuda al llamado. Para de preguntarle a tercero. Para de preguntarle todo a tercero. A hombre, anda tú mismo y ve la respuesta directamente de Dios. Es que yo pequé. Hermano, la palabra dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Confiados que no nos va a pasar nada. El otro día estaba viendo un video que decía que nosotros somos 4 millones de evangélicos en Chile. Yo no sé si eso es verdad o no. Yo no sé. Dudé de eso. Que somos 4 millones de evangélicos en Chile. Que seríamos el 20% de la población chilena evangélica. Entonces, ¿por qué la iglesia chilena está como está? Porque está dormida queriendo cumplir el propósito sin acudir al llamado. Quieren hacer cambios, que es lo que nosotros tenemos que hacer, pero sin estar en el llamado. Queriendo traer cambios naturales y después lo espiritual, siendo que primero lo espiritual y después lo natural. 4 millones de evangélicos somos en Chile. Imagínense esos 4 millones de evangélicos
que somos en Chile estuviéramos sumergidos en la oración. Imagínense si nosotros aquí en Nueva Tierra, la Florida, estuviéramos sumergidos en oración. Más aún. Aprovechamos de decir que a partir de este lunes vamos a empezar en nuestro Instagram rema.lf. Vamos a empezar a la oración. ¿A las 7? ¿Ah, sí, comiendo qué? ¿Pero a qué hora va a ser eso? ¿A las 7 parece? No sé. A las 9, ahí el pastor va y vamos a nuestras redes sociales también a confirmar. El domingo se va a traer bien la información, pero a partir del lunes vamos a empezar a orar a través de nuestro Instagram. Amén. Entonces ahí también tiene una oportunidad para orar. Entonces déjeme orar por el mensaje. ¿Que ya están cortando? No, de verdad terminó. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos estás instando a más, Señor. Tú nos dijiste de sumergido en la oración. Tú nos llamaste a que nos sumerjamos más profundo en oración. Hace 2 domingos atrás nos estaba hablando de niveles de la agua, de ir más profundo, Señor. Entonces, Espíritu Santo, cada uno de los que vio esta prédica, a las personas que la van a ver después, que puedan acudir al llamado, que ellos puedan entender, que nosotros podamos entender que si nosotros no estamos en el llamado, no podemos encontrar el propósito, no podemos encontrar el sentido a la vida, no podemos encontrar el sentido a nosotros, no podemos saber qué parte del cuerpo de Cristo nosotros somos, no podemos saber cuál es nuestra misión en el reino de Dios, no podemos entender nada si nosotros estamos lejos del llamado que es tener comunión contigo. Y cada persona, Señor, que la haya visto por primera vez, que no te haya aceptado, que no te tenga a ti, Espíritu Santo, que ellos puedan postrarse delante de ti, reconocerte como tú el Señor, como tú el Salvador, y puedan nacer a una nueva vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, si tiene peticiones de oración,